Las preguntas sobre la naturaleza del universo antiguamente se plantearon dentro de la filosofía. En la modernidad surge el llamado pensamiento científico, que se caracteriza por fundamentos como el racionalismo y el empirismo. El empirismo entendido como todo aquello que puede ser observable y medible. La filosofía continúa haciéndose preguntas y esta vez se pregunta sobre la ciencia en la llamada rama de la filosofía de la ciencia. Entonces, se interesa en analizar cuestiones relacionadas con el fundamento de las ideas filosóficas, por ejemplo, los conceptos, las teorías y este tipo de ideas científicas, del pensamiento científico. También se interesa por la relación de la ciencia con la sociedad y los fundamentos y el uso del método científico, entre otras cosas, de la ciencia. El día de hoy vamos a relacionar algunas cuestiones vinculadas a la ciencia, al mito, a la diosa, y espero que lo vamos a hacer de una manera interesante para ti como lo es para mí. Hola, ¿cómo estás? Soy Laura Varela y estoy el día de hoy muy contenta de compartir un poco en torno a estas reflexiones y estas ideas que nos conectan con el mito de la diosa a través de la ciencia y con la ciencia y el mito, como vamos a ver. Entonces, gracias por estar acá, gracias por tu atención, por tu escucha, por tus likes, tus comentarios y toda interacción que surja de ti. Para iniciar, vamos a introducirnos en un planteamiento desde la filosofía de la ciencia, que es de la develación de la ciencia como mito, como un mito actual. Esto resulta pues un poco difícil de asimilar en cierto punto porque somos una sociedad muy científica, en el sentido en el que incluso se podría decir que la sociedad actual es tan científica como pudo ser teológica la sociedad medieval. Es decir, la forma de comprender el universo es a través de la ciencia. Pero ese no sería el punto más difícil, sino el hecho de entender que hay una serie de supuestos y de formas de asimilación de la ciencia que crean en torno a ella una mitificación, o sea, la ciencia actual como un mito, como una forma de absolutizar el saber. ¿Y por qué se plantea esto desde la filosofía de la ciencia? Porque de alguna manera la ciencia se presenta como incuestionable, como absoluta, como la reveladora de todas las leyes, ¿verdad? De la naturaleza, del cosmos y acertada, la forma más plena y amplia y progresivamente mejorada de comprender la realidad. Entonces, todo esto
se podría poner a la luz de los cuestionamientos de su misma mitificación, entendiendo que desde la filosofía de la ciencia no es que se está atacando a la ciencia, sino a todas esas ideas dogmáticas en torno a la ciencia como única, absoluta, incuestionable y verdad, forma de verdad. Entonces vamos a hablar de algunas cositas dogmatizadas de la ciencia para invitarte a profundizar más en este campo de la filosofía de la ciencia, que es muy amplio, muy rico, muy lleno de cuestionamientos que, 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 que son importantes. Vamos a hablar de la infalibilidad de la ciencia, es decir, que se presenta como un conocimiento absoluto y como un conocimiento seguro. Hay muchas maneras de abordar esto, pero el que más perfiló este cuestionamiento fue un filósofo como fue Popper, Karl Popper, que habla de que lo más importante en la ciencia no es tanto el acierto en sí mismo, esa, esa, ese ser infalible, ¿verdad? Siempre acertar, sino que se trata de intentar acertar aceptando la posibilidad del error. Y es más, no solo aceptando la posibilidad del error, sino que la historia misma de la ciencia es una secuencia de errores, de los cuales se desprende múltiples enseñanzas y aprendizajes que catapultan hacia nuevas preguntas científicas, hacia nuevos descubrimientos, incluso descubrimientos que se dieron por error. Entonces, el error como motor de la ciencia y como comprendido como un proceso natural de ese acertar, de ese llegar a poder acertar en el marco de todos los errores y toda la riqueza del error en torno a ese acierto. Además, otro de los aspectos dogmatizados tenemos a la objetividad absoluta. Es decir, la ciencia es la representación tal cual, ¿verdad? Que se corresponde con la realidad, ¿verdad? Entonces, la objetividad absoluta tiene que ver con esa idea dogmática de que la ciencia es la verdad, porque es objetiva, porque no está contaminada con nada, bueno, digámoslo así, ¿verdad? Este tipo de dogmatismo limita dentro del mismo campo científico a nuevas revoluciones y cambios dentro de la ciencia, porque se presenta como la forma única de obtener esa representación del universo bajo ciertos parámetros y pues dentro de la ciencia hay muchas revoluciones que parten de otros nuevos parámetros no absolutos. Y más adelante vamos a ver con la llamada nueva física cómo esa misma objetividad o neutralidad no pueden ser sostenidas más. Bueno, dentro de este mismo campo de la ciencia, la neutralidad em, es uno de los principios que defiende como parte también de la objetividad. Esa neutralidad en ese sentido de que los hechos son puros, ujú, y que están independientes, ¿verdad? Entonces son observados y el hecho está ahí independiente y entonces lo observamos y lo registramos, estudiamos y obtenemos la representación del universo o de la realidad. Pero en realidad no existe una independencia de los hechos de los supuestos filosóficos, en realidad, o metafísicos. En realidad no hay hechos sin teorías,
ni observaciones sin interpretaciones, porque no podemos partir de que los hechos son puros, sino que los hechos siempre se relacionan con marcos teóricos, es decir, desde dónde observamos, desde dónde interpretamos, y no solo en creer que en realidad existen esas ideas puras, hechos puros, que no están que no estoy interfiriendo desde mi apreciación, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las cositas que podríamos hablar, ¿verdad? Pero hay otras como el tema del progreso dentro de la ciencia, ¿verdad? Creer que siempre es más y mejor y más y mejor. Y en realidad el progreso mismo como tal tiene también una noción mítica, ¿verdad? O dogmática de concebir el tiempo y el desarrollo de la historia de la ciencia en este caso. Bien, para profundizar ahora, después de hacer una breve introducción a la filosofía de la ciencia y estas cosas que se plantea que plantea que la ciencia es una nueva forma de mito actual, ¿verdad? Que se defiende la ciencia y que para todo tú puedes justificar, sí, pero es que es científico, entonces como es científico está diciendo que es verdad. Entonces, desmitificando que es la única forma de saber, ujú, vamos a introducirnos al tema de hoy, que es la diosa y en el marco de de la nueva ciencia. Ujú. El mito de la diosa ha pasado por varias etapas, ujú, donde ha ido perdiendo la influencia, ¿verdad? Cada vez ha perdido más influencia la diosa como tal. Entonces ahora, formalmente, dentro de las religiones patriarcales monoteístas no existe formalmente un mito de la diosa como tal. Y bueno, este, una manera de interpretar este largo proceso de pérdida de influencia de la diosa y mayor predominancia y sustitución de la diosa por el dios dentro de las narrativas mitológicas. Una manera es considerarlo, una manera de interpretar esta sustitución es interpretarlo en la relación de una gradual retirada de la humanidad de la relación con los fenómenos de la naturaleza. La pérdida de la humanidad del vínculo con la naturaleza. Ha sido un proceso en el que se ha ido despojando a la naturaleza de conciencia, de ánimo, ánima, de animismo, de estar animada, de ser sintiente y en términos más absolutos de ser igual a la humanidad o la humanidad parte de la naturaleza, sino un distanciamiento progresivo. Y esto tiene que ver con la mayor toma de conciencia de la humanidad y a una independencia de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, si la relación con la naturaleza como madre es una relación de identidad y la relación de la naturaleza en las culturas que tienen como núcleo duro al padre, tiene que ver con una relación de disociación, entonces el movimiento que lleva o el movimiento de viaje de la madre hacia el padre simboliza una separación cada vez mayor de un estado donde la naturaleza lo contiene todo
Y cuando hablamos de esta relación de la madre como identidad y del padre como disociación, tiene que ver con el hecho de que dentro de las narrativas, de las mitologías de la diosa, la existencia, la naturaleza es la naturaleza, y hablo de la humanidad dentro de la naturaleza, forma parte de la creación de la diosa porque se hace con su cuerpo, o sea, la tierra es el cuerpo de la diosa. Yo formo parte del cuerpo de la diosa, mientras que en las narrativas del padre, el padre crea, pero está desconectado de la creación que crea. Crea y se va incluso. O sea, no es la creación misma, sino que crea, ¿verdad? Es el creador. Entonces hay una separación con lo que crea. De ahí el término disociación, ¿verdad? Estoy disociada, estoy aquí en la tierra, pero Dios creó la tierra en 7 días y se fue. No es lo mismo que decir, este es el cuerpo de la diosa, el por el que yo camino, en el que yo me muevo, en el que yo como. Bien, esto se entiende como un largo proceso histórico en el que la humanidad ha descubierto una independencia progresiva, ¿verdad?, de esos fenómenos de la naturaleza. Y esto tiene que ver como ser como una consecuencia de las mitologías del dios, ¿verdad?, que se pone por encima de la diosa a la hora de la dominación de la diosa o la dominación de los fenómenos de la naturaleza. De alguna manera se habla acá como de una evolución de la conciencia, ¿verdad? Donde aquel carácter luminoso de la tierra, aquel carácter divino de la naturaleza, de alguna manera ahora se traslada al ser humano. Entonces, lo absorbe ese carácter, ¿verdad? Que antaño se experimentaba en los fenómenos naturales, ahora se experimenta en fenómenos socioculturales. Entonces pierde relevancia aquella, aquella importancia, aquella relevancia de la relación y la conexión con la naturaleza, por esa independencia progresiva, ¿verdad? En la dominación de la naturaleza. Bien, esto tiene que ver con narrativas de hasta 4.000 años de un orden mítico, social, ¿verdad? Que ha inculcado esas ideas dentro nuestro que son con las que estamos familiarizadas, ¿verdad? Que es, estamos separadas de la naturaleza, no somos parte de, y bueno, y todas sus consecuencias, ¿verdad? Pero en el último siglo ha habido algunos cambios de esta narrativa, ¿verdad? De separación de la naturaleza, de dominación de la naturaleza y que digámoslo así, que contrasta con estos 4.000 años de este orden mítico social de patriarcado monoteísta, de las mitologías del dios, del padre como núcleo mítico. Y miren qué interesante que es en el marco de la llamada nueva ciencia, ¿verdad? Que la nueva ciencia es la que surge en el siglo pasado, ¿verdad? La ciencia del siglo XXI, que parte de supuestos muy diferentes a la ciencia clásica. Entonces, hay tres grandes descubrimientos en el marco de esta nueva ciencia, ¿verdad? Científicos, tres descubrimientos científicos que apuntan a una misma dirección. Esta dirección es comprender la vida en una unidad, comprender la vida como un todo. ¿Ok? ¿A qué le suena eso? Estos tres descubrimientos científicos son la división del átomo, que con la división del átomo lo que sucede es que se divide un núcleo pesado, se divide en dos o más núcleos livianos o más pequeños, y lo que sucede es que esto hace una
reacción en cadena, donde se libera muchísima energía y ya sabemos lo que pasa con esa energía. Entonces esto evidencia que no es que el núcleo está ahí separado de, ¿verdad? Flotando separado, sino que es nuestra imagen más familiar, sino que se trata de esa reacción en cadena, pone en evidencia la interconexión de todo. Por otra parte, otro de los descubrimientos se da en el campo de la antropología, de la arqueología, la mitología comparada y la psicología arquetípica, que muestran que los pueblos de la Tierra no solamente tienen en común la condición humana, sino que hay un impulso en querer comprender la vida. Pero lo más sorprendente de todos estos descubrimientos es que todos los pueblos han tratado o tratamos de comprender la vida de maneras similares. Entonces, estas grandes similitudes entre los pueblos que anteriormente no se habían estudiado, como actualmente a través, por ejemplo, de la mitología comparada, comparar un mito de una época con un mito de otra latitud en otra época y encontrar similitudes. Entonces, esas similitudes que no son pequeñas apuntan a la necesidad de comprender a la raza humana como una unidad, a la humanidad como una sola. El tercer descubrimiento es que ya no se sostiene el antiguo modelo científico de la conciencia como una entidad independiente y separada de lo que ve. Es decir, es decir, la separación del observador y lo observado. No hay un sujeto que observa por un lado y un objeto observado por otro, porque dentro de la física subatómica no existe una separación entre la mente y la materia. Hay una afectación mutua. Haciendo un paréntesis acá, dentro de lo que es la metodología de investigación feminista, eso es una de las cosas más radicales e importantes dentro de las transformaciones metodológicas de la investigación feminista, porque cuando yo investigo una realidad entre mujeres, por ejemplo, yo no me puedo separar de lo que yo investigo porque yo estoy en el marco de una circunstancia similar y muchas veces igual. Entonces yo me puedo implicar en lo que investigo porque de manera subjetiva y claramente eh, nada neutral, ¿verdad? Porque conozco, sé y puedo investigar desde un lugar de participación de lo que observo. Entonces, lo traigo acá porque pues hay una serie de creencias, valores, suposiciones inconscientes que forman parte de lo que observamos. Ujú. Y es lo que la filosofía de la ciencia también cuestiona ahí en el tema de la neutralidad científica. Entonces, nunca podremos hablar de la naturaleza sin hablar de nosotras, nosotros mismos. No podemos sacarnos de la naturaleza, es que la humanidad observando la naturaleza, no, somos naturaleza y no podemos entendernos fuera de la naturaleza. Entonces no hay esa separación, nunca podremos hablar de la naturaleza sin hablar de la experiencia humana como tal. Entonces no existe ese fundamento de separación entre el creador y lo creado, como el mito lo sostiene también, no solo la ciencia. Bueno, dentro de la llamada nueva ciencia, perdón, nueva biología y nueva física, en el marco de esa nueva ciencia, se hacen evidente una serie de paradigmas que incluyen a la humanidad como parte de un todo mayor.
en una visión considerada holística. Entonces, el análisis, que es esa separación de las partes, solo sirve de manera sintáctica o momentánea, pero no sirve para explicar una realidad interconectada, unificada y total de la que somos parte. Bueno, hay varias conclusiones dentro de la nueva física y la nueva biología que son novedosas, pero paradójicamente se relacionan de manera muy clara con narrativas antiguas, en el sentido de comprender a la naturaleza como un todo orgánico, donde no está separada las partes, digamos el cuerpo humano, los riñones no están separados de la circulación sanguínea, el cerebro de los intestinos. Entonces, esta visión de organicidad, ¿verdad? Todo orgánico, unificado, viene a reemplazar aquella visión mecanicista y separatista de las partes y los mecanismos dentro de las partes de forma aislada y de forma capaz de desensamblarse y verse por separado, ¿verdad? Característica de ese modelo mecanicista de comprensión del universo. Recuerdan el universo como un reloj y cosas de este tipo. Entonces esto viene a cambiar percepciones sobre la forma de vida y la relación con la existencia, nada más y nada menos. La vida, la relación con la vida y con nuestra existencia, con la existencia. Porque qué diferente es cuando podemos asumir, acuerpar, encarnar una percepción de entendernos en el marco de todo, de una unidad viva, orgánica, donde somos una parte en un todo y donde el todo afecta a la parte afecta al todo. Y aquí estamos en esa nueva forma de comprender lo que se supo desde la antigüedad y se narró de distintas formas. Bueno, voy a hablarles de algunas hipótesis dentro de la nueva física y la nueva biología que remiten a esta comprensión de la unidad de la vida. La famosa hipótesis de Gaia, ¿verdad? Que tiene que ver con esta comprensión de todos los sistemas de la Tierra en un todo orgánico, ¿verdad? La Tierra como que se autorregula y que funciona de una manera total, integrada, consciente. Y su nombre, ¿verdad? Nada casual tampoco, es el nombre de una ancestral diosa griega, madre, diosa madre, Gaia. Otra hipótesis es la llamada resonancia mórfica. Esta propone que cuando una especie desarrolla una habilidad o una experiencia en alguna parte, facilita el aprendizaje en otro lugar con otro grupo. Ujú. Esto cambia la forma de interpretar el espacio habitado, ¿verdad? Como que habitamos de maneras aisladas, estamos por aquí, no entendemos nada de lo que pasa por allá, pero en realidad hay campos de conexión de las especies. Otra hipótesis es el orden implicado y el orden explicado. Esta afirma que el universo manifiesto, palpable, visible, 3D que percibimos está envuelto en un orden no manifiesto.
implicado y que de hecho es su base. Entonces, aquí hay dos metáforas para explicar que se corresponden con esta hipótesis que es mar de energías, entendernos como en un mar de energías y una red de relaciones interconectadas. Bueno, a mí esto, por ejemplo, me recuerda demasiado el Tao, ¿verdad? El Tao dice, para que yo pueda ver una rueda y sus segmentos, también tengo que reconocer el espacio en el espacio vacío en el que esa rueda está. Entonces, en el Tao está mucho esta visión de lo explícito y lo implícito, ¿verdad? Lo explicado y lo no explicado, lo manifiesto y lo no manifiesto, lo visible y lo invisible. Y bueno, todo esto, mar de energías, red de relaciones interconectadas, esa telaraña en de la que formamos parte. Y vamos, el cierre va a ser un poquito sobre este lenguaje. La otra teoría hipótesis, perdón, es la teoría M. Y se llama así M porque en realidad el autor dijo, bueno, es que es M de membrana, M de madre, M de mar y una interpelación al misterio, porque es M de misterio también. Y lo que postula es la existencia de una misteriosa undécima dimensión que contiene la totalidad y que podría englobar un cierto número de universos paralelos. Me encanta la teoría M de madre. La otra hipótesis que quiero compartir con ustedes es la teoría de cuerdas. Ahí está la telaraña. Y esta lo que postula es que las partículas no son puntos aislados, separados ahí, ¿verdad? Sino que se trata de cuerdas que vibran en múltiples dimensiones. Esta vibración que poderosa, que lo mueve todo. Bueno, fascinante. Yo creo que este tipo de hipótesis forman parte de estas narrativas que nos invitan a ir más allá de lo empírico, de lo que puedo ver, medir, observar y ojalá vender dentro de ese dogmatismo tradicional, científico y bueno, con lo de vender económico, que también tiene mucho tinte teológico, el orden económico. Entonces, qué fascinante. Yo espero que estas ideas estén tocando dentro de ustedes lugares especiales, porque como es afuera es adentro, y las narrativas mitológicas y estos lenguajes simbólicos tienen mucho que ver con ese mundo interno. Y este tipo de hipótesis de la nueva biología, la nueva física y la nueva ciencia, tienen que ver con todas esas posibilidades, potencialidades, formas de conocer diferentes, de plantear y comprender que el campo de la ciencia es un campo muy amplio y muchas veces en pugna, ¿verdad? Por lo aceptado, lo validado por comunidades científicas, que estas comunidades lo que hacen es respaldar sí o no le damos el premio Nobel, sí o no, lo aceptamos dentro de nuestra comunidad, sí o no tiene aval científico. Y bueno, para muestra un botón, han habido científicos como Stephen Hopkins que postuló todo lo de universos, perdón, bueno, universos paralelos también, pero agujeros negros y demás, pero como no había suficiente evidencia empírica, nunca le dieron un reconocimiento y posiblemente fue muy marginado en espacios científicos, pero posterior a su muerte se pudo demostrar muchas de sus teorías y así una serie incansable de científicos que postula cuestiones
que para la comunidad científica son muy inaceptables porque no caben en el marco de... Y dentro de la misma transformación hacia eso no aceptable está la transformación también del lenguaje, porque el lenguaje crea mundos, crea realidades, crea posibilidades. Cuando se dice, se abre una puerta, ¿verdad? Ante los planteamientos. Entonces, cuando todo este lenguaje filosófico rosa, perdón, científico, todo este lenguaje científico rosa con lo poético, cuando decidimos mar de energías, teoría de cuerdas, M, Gaia, también me recuerda la filosofía náhuatl, que es bueno, y todo el tema de la filosofía latinoamericana, que se decía es filosofía que no, que nació en Grecia, todo eso es complejísimo de abordar en este momento, pero se llama así el texto y plantea el que, aunque es muy difícil trasladar nociones como filosofía al mundo náhuatl, sí podemos reconocer que es un tipo de pensamiento poético. Nunca se separó el conocimiento filosófico de la experimentación poética, porque en realidad suma. La poesía le suma a la ciencia, la poesía le suma a la filosofía enriquece la poesía. Entonces, toda esa transformación actual también pasa por la forma de lenguaje, la forma de apalabrar, la forma de imaginar, la forma de interpretar toda esa manera en que yo me puedo vincular con una percepción o acercarme a una percepción, mejor dicho, que me vincula con el todo. Esa es la invitación de hoy, a que nos vinculemos desde el ser creador que llevamos dentro en este pedacito de creación con el todo creado y que te abras a ideas científicas nuevas, que busquemos nuevos autores que nos estimulen esas formas maravillosas de entendernos en unidad, en conexión, en participación con el todo. Y pues gracias por estar acá, por tu atención y nos vemos en el próximo episodio. Chao.